La noticia, presten atención que el presidente Gustavo Petro destapó la olla podrida de Duque. Sí, eso lo hizo ayer, 7 de agosto, y lo tenía miedo los medios. No quería que dijera la verdad, como ellos les han mentido a todos ustedes, diciendo una sarta de mentiras, pues resulta que ayer quedaron como un zapato. Así que compartan este video, denle like, suscríbanse a este canal y escuchen al presidente cómo dejó endeudado Duque, cómo pedía plata diciendo que era para ustedes los pobres. Ponga cuidado, dejó la gasolina más cara y le tocó Petro subirla porque eso dejó un hueco fiscal que se ha podido hundir Colombia. Mejor dicho, Colombia hubiera desaparecido totalmente del mapa. No solamente eso, no tenían comida porque eso la dejó carísima, señor. El dólar a reventar. Y entonces Gustavo Petro, aquí en la locución, le dice la verdad, pero toda la verdad, la verdadita, a todos ustedes. La lucha social que me trajo a la presidencia de Colombia, el más grande honor y privilegio para un ciudadano. Durante mi campaña prometí impulsar un cambio para nuestro país, un cambio para hacer de Colombia una potencia mundial de la aunque no lo dejan. Un respaldo de más de 11 millones y medio de colombianos. Hoy quiero compartir con ustedes algunos de los principales logros de este mandato, de las acciones que hemos impulsado y los resultados que se han alcanzado para cumplir con aquello por lo que obtuvimos el respaldo democrático de las mayorías. 1. Hemos logrado sacar de la pobreza a más de 1.600.000 colombianos, 1.120.000 de la pobreza extrema. En la pandemia, Colombia lamentablemente alcanzó una pobreza monetaria del 40% de su población por una mala política del entonces, y hoy estamos en 33%. Del entonces Duque. En gran medida, gracias a que este gobierno ha subido el salario mínimo, los ingresos de la gente más pobre y bajado el ritmo de crecimiento de los precios de la canasta familiar. 2. Hoy más de 500.000 adultos mayores de más de 80 años se benefician del aumento del bono pensional de 80.000 a 225.000 pesos mensuales. A la entrada de vigencia de la reforma pensional el año entrante, serán más de 3 millones de viejos y viejas que lo recibirán y tendrán una vejez digna. Esta es la mayor revolución social hecha, por lo menos en los últimos años. Lo mejor que ha hecho un presidente. Todas las mujeres de Colombia, al llegar a su edad de pensión y por levantar su hogar, así no hayan trabajado fuera de él, recibirán un bono pensional. 3. En términos de empleo, hemos creado, desde que me posesioné, más de 1.032.000 empleos. Ustedes metieron uno de ellos. Además, desde que implementamos por primera vez el salario mínimo en 2023, descontado el costo de la vida, hemos aumentado el salario real en un 12% para todos los trabajadores y trabajadoras de Colombia. 4. Recibimos el gobierno con una inflación de alimentos que llegó a cerca del 16%. Duque, Uribe vendió monómeros. A menos de 4%, 3.7 exactamente. 5. El turismo aumentó 26.6 en 2023, superando los 5,8 millones de visitantes no residentes en Colombia. Este año, en el primer semestre, ya va otro aumento del 8,5%. Es decir, que hemos logrado que muchos millones de turistas extranjeros, más que antes, puedan venir a Colombia y dejar sus dólares para la riqueza nacional. También ha aumentado en más del doble los visitantes de cruceros internacionales, una cifra que es superior a todos los años anteriores sumados desde el 2020. 6. En 2 años, logramos la operatividad de 3 corredores férreos. Pusimos a andar el tren de nuevo. Por fin modernizan a Colombia, por fin llega la modernización. El Pacífico con el Caribe, una vez termine de desarrollarse esa línea férrea, y algo que me parece fundamental para una nueva Colombia. En unos años, el tren Villavicencio-Puerto Gaitán, que empieza a ser construido por el Ejército Nacional. Qué bueno por el ejército. Eso es lo que deben hacer, no mandarlos a un conflicto. 7. Estamos avanzando en una transición energética justa, que se hace en base al agua, al sol y al viento. Ese tránsito de unas a otras lo estamos haciendo en Colombia. En energías limpias hemos pasado de 0,2 gigas a 2 gigas. Es decir, y eso es lo que va a mandar en el mundo. Petro lo está poniendo en lo más alto a Colombia. Hoy tenemos 100 comunidades energéticas, barrios, veredas, que generan ellas mismas su energía eléctrica limpia, y hay 1.000 en construcción en todo el país. Este es el camino de Colombia, el sendero fundamental que Colombia tiene que seguir para convertirse en una potencia de la vida. Y eso es muy cierto, eso es lo que va a mandar en el mundo. El acceso a internet en el país un 76%. Hoy hay 49.6 millones de accesos a internet. Aún falta mucho para cerrar la brecha. No, Karen Abuiné se llevó todo, se abuinó, al parecer. Una disminución del 5% de los homicidios comparado con el año anterior. Un indicador que tiene que ver con la seguridad, que ojalá sea mayor, porque buscamos la seguridad humana en Colombia. 10. En el 2024 ha aumentado un 23% las incautaciones de cocaína. Llevamos 1.500 toneladas incautadas desde que llegué al gobierno, que tienen un valor en el mercado. Por eso el uribismo está brincando, es decir, la ultraderecha. En cierta forma, los países del mundo no nos agradecen una acción que se llena de sangre, que nos cuesta seguridad, pero que con empeño tratamos de hacer, porque creemos que sin las economías ilícitas no habrá violencia en Colombia. 11. Y salva juventud. La mesada 14 para los miembros de la fuerza pública. Para todos los militares retirados, miren que se la recuperó. Que hoy, en virtud de este gobierno y del Congreso, pueden tener un mes más y sumar 14 al año de mesadas pensionales para que tengan una vejez digna. También se aumentó el salario de nuestros soldados. Oiga esto, un soldado regular, el que entra a cumplir su servicio militar. Póngale que cómo les venía Duque y Uribe. 300.000 pesos mensuales. Hoy se gana 680.000 pesos mensuales. Y a finales o principios del año entrante serán 910.000 pesos mensuales. 300 los tenía el uribismo y Duque y Álvaro Uribe, con 300.000 pesos. El gobierno ganarse un salario mínimo. Eso significará, por una parte, un ejército profesional. Por otra parte, dignidad para el que combate, para el que se arriesga, tanto en el ejército como en la policía.
no son esclavos los que necesitamos para la seguridad. ¡Qué Si bien! queremos una seguridad humana, necesitamos una fuerza pública humana, y eso comienza porque el soldado, la soldado, el patrullero puedan comer y vivir con dignidad. Muy bien por Gustavo Petro, que le salva la mesada 14 a todos los militares retirados. Lastimosamente están ciegos y van en contra del presidente. ¡Qué lástima! Un 54% para todo el país. La mejor cifra para en 23 años. Y sobre la selva amazónica, que es el pulmón de la humanidad, hemos logrado una impresionante reducción de la deforestación en el 61%. Estamos cuidando el pulmón de la tierra luego de décadas en las y así debe ser. 13. Este año nuestro país será anfitrión de la cumbre más importante de la biodiversidad del mundo, la COP16 en Cali. Hemos logrado que Colombia sea mirada en el mundo. Por eso no solo aumenta el turismo extranjero, sino también la inversión extranjera, que ha llegado como nunca antes a más de 12.000 millones de dólares en el año. 14. Hemos adquirido 184.000 hectáreas de tierras fértiles que benefician ahora a campesinos y campesinas. Las pagamos a grandes propietarios o las quitamos de las que tenía la mafia y se las hemos entregado al que trabaja el campo. También hemos entregado títulos de propiedad. Lo que nunca hizo Duque. Por un total de ni Uribe. 1,3 millones de hectáreas de tierras fértiles. Aún es poco, pero el gobierno de Santos y Duque solo entregaron 30.000 hectáreas. En 2 años llevamos nosotros 180.000. Si las normas miraran más al pobre, podríamos lograr los objetivos que el Acuerdo de Paz del año 2016 estableció. 15. En los últimos 3 años hemos logrado una reducción del 49% en mortalidad materna. Este es un indicador de salud que mide la eficiencia de los sistemas de salud. Fue terrible. En el gobierno de Duque se incrementó sustancialmente, pero hoy podemos decir con orgullo que hemos reducido la cantidad de casos y la razón por la que mueren mujeres embarazadas por falta de atención médica en un 50%. También hemos reducido en los últimos 2 años la desnutrición y sobre todo la muerte por desnutrición de menores de 5 años en todo el país en un 31%. Y en La Guajira, que él ayudó. Donde morían por centenares los niños, hemos reducido la mortalidad por desnutrición a más del 50%. Hoy mueren la mitad, ojalá no muriera ninguno, pero es así como se desarrolla el país. No es solo con el pavimento, es con la vida y sobre todo con la vida de la niñez, con la vida de la vejez, con la vida de la mujer embarazada. Soy el primero en reconocer que es mucho el camino que nos falta por recorrer. No hemos logrado todo cuanto hubiéramos querido, pero sí hemos hecho y hemos hecho más de lo que muchos piensan o dicen, entre otras. Porque la situación fiscal, los medios mentirosos, hoy lo desmiente Petro. Endeudaron innecesariamente, al país lo esquimaron innecesariamente. Los dineros recaudados con la reforma tributaria que se aprobó en el primer año de mi gobierno y que no grabó a las personas naturales de escasos recursos, no le puso el impuesto a los pobres, no le puso el impuesto a la sopa. Se destinaron esos recursos para el pago de una deuda pública que adquirió el expresidente Iván Duque de una manera que me pareció en realidad tonta. Un crédito por 5.600 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional, pagadero en 2 años que estoy comenzando a pagar, y que se dedicó fue a subsidiar las nóminas de los empleados de las empresas más poderosas de Colombia. Y, lamentablemente, porque la Corte Constitucional tumbó la mitad de la reforma tributaria que aprobamos. Y Duque dijo que era para los pobres esa plata que prestó, mentiroso. Los petroleros y los Yo sí les dije que era para los empresarios. El déficit de fondo de estabilización de combustibles, entre otras cosas. Porque también Iván Duque, al no subir la gasolina, pero comprarla les dije, barata, nos dejó una deuda con Ecopetrol, del cual ya hemos pagado cerca de 40 billones de pesos. ¡Billones! Es el único gobierno que fue capaz de darse esa pela de eliminar el subsidio a la gasolina. Sé que le produce, en cierta forma, oposición a la clase media, pero no está bien que se subsidie a un señor que tiene una camioneta 4 puertas en el consumo de su gasolina y le estemos cerrando las puertas de los hospitales a la gente pobre en Colombia. 40 billones de pesos nos costó ese simple hecho de saldar esa deuda. Casi 3 reformas tributarias. Eso también lo dejó. Eso lo dijo Duque. Muy responsables en el manejo de nuestra economía para mantener el grado. Por eso la gasolina les quedó a ustedes cara, por el uribismo. Lo bajaron, el gobierno Duque, y a pesar de toda la oposición en la prensa, hasta el día de hoy, el gobierno actual de Colombia ha mantenido el grado de inversión y la credibilidad de los mercados. Lo hemos. Así también perdió Duque la credibilidad. Gustavo Petro la está recuperando. Que fue cercana en el tema de alimentos al 15% anual. Nosotros nos propusimos reducir esa inflación y lo hemos logrado. El costo de la vida viene disminuyendo en su crecimiento mes a mes. En especial, lo más clave, el precio de los alimentos. Lo cual nos ha permitido garantizar que el incremento del salario mínimo de nuestros trabajadores sí se convierta en un mayor ingreso para ellos. Este año, según lo esperado, el costo de la vida se ubicará en un crecimiento del 5%. Ahora, lo que necesitamos es que el Banco de la República entienda que las tasas de interés deben bajar al mismo ritmo de la inflación. Si nosotros logramos que la inflación sea del 5% y que hemos subido el salario mínimo en aproximadamente un 12%, los trabajadores y las trabajadoras de Colombia al final del año podrán recibir 7% más realmente de sus ingresos. Y si el Banco de la República pone la tasa de interés en una cifra cercana a ese tipo de inflación del 5%, entonces mucha gente podrá meterse a comprar una vivienda, un carro, una moto, realmente la economía nacional y ponerla en el sendero, como dice el Banco Mundial, del crecimiento el año entrante. No han sido 2 años fáciles. Hemos tenido problemas, obstáculos, pero también logros y satisfacciones. Nos quedan 2 años de gobierno, el remate, lo más duro, y en donde haremos todo para conseguir las metas. He hecho un llamado a los partidos políticos, a los empresarios, a las organizaciones sociales, para que nos sentemos a construir un gran acuerdo nacional en torno a la reforma a la salud. El sistema de la Ley 100 no sirve. Se están robando por decenas de millones de pesos en los últimos años. Eso lo sabe el uribismo, pero no quieren aceptarlo, porque ahí ya ellos comen también. Toda la sociedad colombiana está tributando a unas generadoras que teniendo unos costos bajos por ser hidroeléctricas, se enganchan al precio muchísimo más alto. Por eso compartan, denle like y suscríbanse al canal. Bueno, ahí tiene al presidente, lo dijo todo.